Pero el punto es que están aquí y están empezando el 2016 en la manera correcta. Estábamos hablando en las últimas semanas sobre lo que es necesario hacer diferente para tener un 2016 diferente al 2015, 2014, cualquier otro año que hemos tenido como cristianos. Es necesario que nosotros como cristianos sigamos prosperando. Y si nos fijamos, la palabra prosperidad en el original hebreo significa nada más y nada menos que avanzar. La definición básica es avanzar, no necesariamente tener mucho dinero, aunque pues obviamente es parte de avanzar, sino avanzar en todos los aspectos de la vida, y es lo que Dios quiere que seamos nosotros, personas prósperas. La primera semana del 2016 hablamos de cómo tener a Dios primero en nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo físico, como en lo intelectual y en todo lo demás. La segunda semana de 2016 hablamos de cómo no caer en la ofensa. Muchos de ustedes me mandaron textos, me mandaron mensajes por el Facebook, dándole gracias a Dios y dejándome saber qué tanto les impactó esa palabra. Gloria a Dios por eso. Y hoy creo que es algo igual de importancia, porque creo que en el día de hoy, la comunidad cristiana, existen muchas iglesias en donde los pastores siempre enfatizan mucho sobre los demonios o sobre la actividad paranormal que hay, y cuando alguien te empieza a hablar de demonios, usualmente ponen mucha atención. Cuando alguien te empieza a hablar de espiritualidad demoníaca, de repente te entra hasta más interés. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué no somos, la verdad, como la palabra dice, cuando habla mucho más de también seres espirituales positivos, o más bien cristianos, como los ángeles? Es decir que sí, hay mucha espiritualidad contra ti. Hay demonios que Satanás pone contra ti. Pero así como hay demonios contra ti, quiero dejarte saber que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y así como hay demonios que están criados para destruirte, o no criados, pero destinados para destruirte, también hay ángeles que Dios ha puesto como provisión en tu vida para ayudarte, para que sigas adelante. Y déjame te digo, tal vez yo soy el primer pastor que te explica esto, hay más ángeles que demonios. Estamos más los guapos que los feos. Somos más los rudos que los técnicos, o al otro lado, no, los técnicos que los rudos. El punto es que hay más a tu lado que contra ti. Y entonces, sabiendo eso, te pones a pensar, si hay más conmigo que contra mí, ¿por qué mi vida está como está? Tal vez porque nunca has escuchado una palabra como la que te voy a dar. Entonces Dios no solamente te va a dar un mensaje hoy, Dios te va a dar instrucciones. Dios no solamente te va a dar una palabra hoy, Dios te va a dar un cambio de vida. ¿Están listos para esto? Amén. Muchas veces hemos escuchado esto, hemos hablado de esto, y ustedes, si ya tienen tiempo como cristianos, se van a acordar de que tal vez yo ya lo he predicado, o ha predicado más o menos como esto, no necesariamente lo que voy a predicar hoy, sino que este tipo de enseñanza ya le he dado, o la han escuchado en otros lugares, pero es necesario, aún como cristianos, ya lo sabemos, que nos la acordemos de vez en cuando, porque nos olvidamos y a veces no practicamos bien las cosas, y necesitamos siempre tener esa renovación mental. Entonces, lo que estaba diciendo, que tenemos más, Dios ha puesto provisiones en el mundo para nosotros que nos ayudan. Entonces, si abrimos nuestras Biblias, por favor, a Mateo 18, este versículo no lo puse en las pantallas para estimular más que ustedes también usen sus Biblias. Mateo, versículo 18, capítulo 18, el Señor Jesús estaba hablando aquí, y estas letras son rojas. Cuando te llega un bill por correo y están las letras rojas, pones mucha atención. Cuando abres la Biblia y ves que las letras también son rojas, pon mucha atención, porque te está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús dice aquí, les digo la verdad, todo lo que prohíban, otras versiones dicen aten, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permiten en la tierra será permitido en el cielo. Lo digo una vez más. Les digo la verdad, dice el Señor Jesús, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Esto nos indica que tenemos nosotros más influencia que lo que pensamos. Vives la vida usualmente y te dices, mañana qué vas a hacer? No, pues a ver qué Dios quiere para mí, a ver qué voy a hacer en mi futuro, pues a ver qué Dios va a hacer en mi futuro. Pues si Dios quiere, si lees la Biblia te das cuenta que Dios sí quiere. La pregunta es, ¿quieres tú? ¿Y qué vas a hacer tú
para que se haga lo que quieras que se haga en la tierra. Lo que tú ates en el cielo o ates en la tierra, se atará en el cielo. Lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra también. Ya sé que me hice bolas, pero ustedes entienden lo que digo. El punto es que tienes la habilidad tú, persona. El punto es que tienes la habilidad tú, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Te han dicho eso? Hijo de tu bendito Dios. El punto es que tú, hijo de Dios, tienes la habilidad de influenciar cosas celestiales en la tierra, con tu oración, con lo que hablas, con lo que dices. Cuando lees la palabra de pasta a pasta, te das dando cuenta que Dios tiene un orden específico y Dios desata su poder en la tierra por medio de personas, por medio de vasos físicos, de personas. Entonces también nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios nos indica que nuestras palabras, muchas veces, específicamente en Proverbios, dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Es decir, que las palabras son contenedores espirituales que cuando las hablas desatas a la tierra. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con qué y por qué decimos lo que decimos. Más adelante les explico más de eso. Pero el punto de todo esto es que como hay cielo, como hay tierra, hay también, como lo que podemos ver nosotros, también hay un reino, es decir, ¿verdad?, que es más real que el que estamos viendo hoy. La palabra de Dios dice, no pongas tu vista en lo que se ve, porque lo se ve se acaba, pero lo que no se ve es eterno, es para siempre. Hay un reino, familia, que no puedes ver, que es más tangible, más real, más importante que lo que podemos ver. Si ustedes ahorita nomás ven aquí tantas personas, si pudieran abrir sus ojos espirituales, miraran aquí miles y millones de ángeles. Actividad espiritual que nosotros ni podemos ver. Y eso es lo que quiero hablar de hoy, de que hay ángeles que Dios nos ha dado y es necesario que entiendamos qué son, es necesario que entiendamos para qué son y es necesario que entiendamos qué somos nosotros para ellos y cómo los puedes utilizar, porque Dios quiere que los utilices, porque Dios tiene grandes planes para ti. Entonces, en Hebreos 1:14, si vamos nuestras Biblias ahora para allá, ¿qué son los ángeles? Muchos de nosotros pensamos lo que nos dice la tradición. Cuando tú te pones a pensar en un ángel, a mi mamá le gustan mucho los ángeles artísticos de los tiempos medievales y de los artistas que pintaban ángeles, como lo que pintaba, por ejemplo, Michelangelo y muchos otros artistas. Pero hacen ángeles como bebés bonitos, chiquitos, blanquitos, con sus cachetitos rojos, con unas alitas y a veces tienen un arpa y andan en las nubes, ¿verdad? Especialmente ya que viene el 14 de febrero, nosotros pensamos que Cupido es un ángel chiquito, bonito, que anda volando desnudo y que te da con una flecha y te enamoras de la persona y siempre le anda regando ese Cupido, ¿eh? Siempre pensamos que los ángeles son cosas así o que son cosas bonitas, pero si te pones a leer la Biblia te das dando cuenta que es absolutamente nada como eso. La Biblia nos indica que los ángeles son seres espirituales que cuando se aparecían a personas hasta miedo traían. Son personas fuertes, son personas sobrenaturales, son cosas bien diferentes a lo que usualmente pensamos. Hebreos 1:14 dice, por lo tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Es tan fácil y tan simple, así la dice la Biblia. Siéntate, David, por favor. La Biblia lo dice así tan fácil, que los ángeles son sirvientes que Dios pone para que tú puedas utilizarlos, para que te sirvan a ti. ¿Cuántos de aquí somos herederos de la salvación? Tienes ángeles, tienes chalanes, tienes asistentes, tienes personas que están, o no personas, pero seres espirituales que están a tu orden para protegerte. Dice la palabra en Salmo 104:4, seguimos adelante ahí, dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y sus sirvientes como llamas de fuego. Y muchas veces hasta por la pura ignorancia, pero por querer ser buenas personas, decimos, ay, esta persona es un ángel, ay, tú eres mi ángel. Cuando alguien te dice ángel, mejor enójate, porque te están diciendo algo que no eres, porque tú eres mejor que un ángel. Los ángeles, según la Biblia, son superiores por creación, pero son inferiores por posición espiritual de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios
como tú eres un hijo de Dios. Los ángeles no están hechos en la imagen y semejanza de Dios como tú estás hecho en la imagen y semejanza de Dios. Cristo no se murió por los ángeles, se murió por ustedes, por nosotros. Entonces nosotros tenemos más. Lo mejor que le puedes decir a una persona es hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Sabiendo que son sirvientes. Salmos 91:11. Esta creo que es una de las más importantes. Dice, pues Él ordena a sus ángeles, está hablando del Señor Jehová, Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Entonces eso nos habla de algo más como poético, pero si lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, hay muchas cosas que te han pasado en la vida que yo creo que no te deberían de haber pasado si pudieras entonces tú asignar ángeles a que estuvieran a tu alrededor. Cada vez que mi hermosa niña se va a dormir, yo la bendigo en el nombre de Jesús, que Dios le da buen sueño porque Él es su hija amada, como dice la palabra de Dios, y cuando se despierte el día siguiente, va a seguir adelante ella, siendo rodeada por ángeles, para que ni su pie tropiece sobre una piedra. Esa oración la digo para ustedes también, y esa oración la deben de decir ustedes también para ustedes. La Biblia nos habla a veces también que estos ángeles que son nuestros siervos y que nos están para servirnos, para que Dios haga su plan y desate su poder en esta tierra con esos mensajeros. Es más, la palabra ángel viene de ángelos en el griego, que significa sinceramente nomás mensajero, ¿verdad? No es algo tan divino, tan celestial, sino mensajero. Son personas a veces que cuando las dice la Biblia que hasta pueden aparecer como personas, aunque son fuertes y todo eso, también tienen la manera de manifestarse en la tierra como personas. Yo me acuerdo una vez, y yo sé que ustedes tienen historias como la que les voy a decir. Yo estaba manejando aquí en Las Vegas, acababa de llegar del Paso de Ciudad Juárez, tenía como 4 o 5 días, estaba en una universidad que estaba allá por Henderson, y estaba yo en el 215 y estaba lloviendo, y yo andaba en un carro bien gacho, que era como cumbiambero, porque lo prendías y la banda le decía ch, 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 pero las llantas estaban bien pelonas, no tenía nada, ese carro estaba bien feo. Estaba casi como un hermano allá cuando fui a predicar una vez a San Luis Río Colorado, fueron por mí en un carro que tenía una llanta de esas extras enfrente, tenía otra llanta de esas extras atrás, no tenía la ventana del lado, no tenía radio, no tenía la ventana de atrás, no tenía los focos por delante, no tenía cofre, tenía una Fender amarillo, otro azul, los sillones todos rotos, de atrás tenía un sticker que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues así andaba yo en mi ranfla, toda fregada, no tenía nada, pero por lo menos andaba en ese carrillo. Y andaba yo pues en ese tiempo yo estaba bien alterado, aunque estaba bien, estaba bien menso, y estaba como a 85 millas, 90 millas por hora en el 215, y estaba lloviendo bien machín, y se me descontroló el carro. Y yo iba así y dije, oh my goodness, yo ya acababa ese día en la mañana de escuchar una prédica sobre los ángeles, y yo le pedí a Dios, mientras mis carros estaban dando vueltas así en el freeway, y dije, Señor, manda ángeles a que me protejan, y mi carro se fue hacia las piedras, porque había una mediante así como de piedras, y mi carro estaba atorado, y por más que yo quería salir, no podía, y me salí del carro, estaba chorreando todo la tormenta, y quería empujar mi carro y no podía, y de repente llegó una trocota así bien bonita, no sabía ni qué marca era, pero una de esas que tenía esas llantotas, y se bajó un señor, y no me dijo absolutamente nada, y agarró una cadena de su troca, y la amarró hacia el frente de mi carro, como en 2 minutos, se subió a su trocota y ¡brum!, sacó mi carro para adelante, se bajó de la troca, agarró sus cadenas, y yo rápido me metí al carro para agarrar mi cartera para pasarle una feria, porque tenía como unos $5 para agradecerlo, y cuando salí ya no había absolutamente nada, no estaban, y dije, pues tal vez sí salió muy rápido, pero habían carros que venían, dije, no podía nomás metérseles hacia la brava, tenía que esperarse a que había apertura para salir. Y yo dije, ¿dónde está esa troca? ¿Dónde está ese hombre? Y es cuando me di cuenta que yo sinceramente creo hasta este día que ese fue un ángel que Dios envió para sacarme de esas piedras. La moraleja de la historia es que los ángeles andan en trocas muy bonitas. Pero siempre van a haber cosas en tu vida que se te hacen bien raras. Es más, una vez yo cuando tenía como unos 14, 15 años, yo iba a entrenar allá en Juárez, pero vivíamos en El Paso, pero pues puedes venir caminando como si nada. Y luego una vez íbamos veniéndonos caminando ya que se acabó el entrenar, y unos señores, yo tenía como 14 años, era un chavillo,
y unos señores ya grandes, adultos, nos las empezaron a hacer de emoción. Y pues nosotros estábamos luchadores, y no, pues qué, de volada, órale. Y vi que uno de esos grandototes, un hombre como de 6 pies, 3 pulgadas, así grandotote, agarró vuelo y me metió un golpe así, y yo nomás vi que esa manota iba a mi cara, y nomás como que cerré los ojos y sentí como un acaricio en la cara nomás. Y me abrí los ojos y se me quedó viendo. Y a veces nosotros, mis compas, brincaron arriba de él. Y yo también me metí no se crean. Entonces, me pongo a pensar en cosas que han pasado sobrenaturales en mi vida así, que se me hacen bien raras. Y me doy dando cuenta que sinceramente he visto que ángeles han estado siempre a mi alrededor, protegiéndome, cuidándome, estando ahí. Entonces, la palabra de Dios nos dice todo eso. También Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Esto es importantísimo, no quiero que se nos vaya. Salmo 103:20, léanlo conmigo por favor. 1, 2, 3. Una vez más, por favor. Y para que de pilón, una vez más, por favor. Amén. ¿Saben por qué los hice que la leeran 3 veces? Porque no encontraba yo aquí, no se crean, porque quiero que se recuerden, que esté en sus corazones, en su alma esto, porque yo creo que esto es una de las claves más importantes sobre el ministerio de los ángeles. Quiero leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más fácil entender. Dice la palabra de Dios: alaben al Señor ustedes sus ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. La palabra aquí también dice que obedecen la voz de su precepto, obedecen la voz de su palabra. Mi pregunta para ustedes es: ¿la voz acaso tiene palabra? Vamos a ver. Está la palabra de Dios. La Biblia dice que los ángeles obedecen la voz de su precepto, de su palabra. Cállense, por favor, ¿ok? No tiene voz. Permítanme. ¿Escuchan la voz? ¿Quieren escuchar la voz de la palabra de Dios? Ahí les va. Alaben al Señor ustedes, sus ángeles, ustedes poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada voz de la palabra de Dios. La voz que habla aquí el libro de los Salmos, que obedecen los ángeles, es la voz de la palabra de Dios cuando los heredores de la salvación la hablan. La palabra en papel no tiene poder. La palabra en tu lengua tiene mucho poder. La palabra aquí, mucha gente hasta de religión tienen una Biblia en su casa abierta, ¿ya? Para la buena suerte. Ponla arriba del bebé para que no le hagan ojo. Eso es brujería. Eso es brujería usando la palabra de Dios. No sirve para nada eso. La palabra de Dios solamente es poderosa cuando tú ejercitas tu autoridad que Dios te ha dado y la hablas con tu boca. Y cuando tú hablas con tu boca la palabra de Dios, ángeles en el cielo entonces son despachados a trabajar aquí en la tierra para usted. ¿Quieres que ángeles estén a tu alrededor cuidándote? Y dices: ay, ojalá y los ángeles estén a mi alrededor cuidándome. Esperando, la esperanza no trae absolutamente nada a tu vida. La fe y la declaración con autoridad es lo que hace que ángeles sean activados para tu vida. Entonces, si quieres ángeles, tú di en el nombre de Jesús: yo declaro que la palabra de Dios dice sobre mi vida que Jehová ejercita sus ángeles sobre mí. He will charge his angels charge over me, lest I dash my foot against the stone. Porque a mí los ángeles, yo les hablo en inglés y entienden. Pero quiero que se empiecen entonces a memorizar la palabra de Dios. Porque cuando la hablas, ángeles van y de volá, hacen lo que estás hablando tú. Yo creo, sinceramente, que gente que no sabe esto, tiene sus ángeles en el cielo, esperando en la oficina de desempleo, diciendo: pues a ver a qué horas este compa empieza a hablar para poder agarrar trabajo. Si hay un Home Depot en el cielo, está lleno de ángeles enfrente, que no tienen trabajo en la tierra.
que están esperando a que ustedes y nosotros hablemos la voz de su precepto, declaremos la palabra de Dios para que estén activados. Para que 2016 sea diferente en tu vida, vas a tener que empezar a ejercitar esta clave espiritual que tal vez nunca te han enseñado. ¿Alguien está siendo bendecido esta noche? Amén. Entonces vamos a hablar más seguido. Vamos a declarar siempre cuando te metes a tu carro, como antes sí nos persignábamos. Mejor ahora declara la palabra de Dios con fe y con autoridad. Cuando vayas a un trabajo, yo declaro en nombre de Jesús que Dios me trae favor y gracia a mí. Que aunque hay personas que tal vez estén más pesados que yo le voy a echar muchas ganas y Dios va a hacer que esta persona me ilumine más a mí, en donde yo esté, para sus hijos. Esto te ayuda mucho a no tener miedo, a no tener temor. Porque a veces piensas, ay, ¿qué están haciendo mis hijos? O ya son las 11, no han llegado. O ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? Ustedes despachen a ángeles que vayan para allá y cuiden a sus hijos. Y que no dejen que se porten mal. Yo declaro en el nombre de Jesús siempre que hay ángeles alrededor de mi esposa, haciendo que cualquier persona que quiera llegarle se muera. No se crean. No se crean, pero que la cuiden en el nombre de Jesús. Que cuiden a mi niña, que cuiden a mi esposa, que cuiden a ustedes. Yo declaro siempre que hay ángeles siempre a su alrededor de ustedes. ¿Cómo son los ángeles ahora? Estábamos hablando un poco más de eso. Mateo 28, 2 al 4. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahí ya me lo acabo, familia. Dice, y hubo un gran terremoto. Esto está hablando del contexto de cuando Jesús estaba siendo resucitado, cuando estaba pasando todo lo de la crucifixión y todo. Y esto lo digo para enseñarles que esa mentalidad que tenemos, que los ángeles son unos angelitos bonitos, así que no es nada como eso. Mira nomás lo que pasa aquí. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vamos a pausar ahí parentéticamente para explicarte que si lees más contexto de eso, la Biblia dice que se necesitó muchos soldados romanos que estaban bien malduquis, bien fuertes, bien capacitados. Varios tomó para que pusieran la piedra sobre la tumba. Y un solo ángel nomás la movió y de pilón, o sea, imagínate, tan fácil la mueve como una silla, pum, y se sienta sobre ella. ¿Qué tranza? Así como si nada. Imagínense nomás la fuerza de este ángel, de un solo ángel. Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago, fuerte, asombroso, con autoridad, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿de qué? De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora vamos a hablar esto históricamente. Y a mí me gusta mucho estudiar la historia, no nomás lo que es bíblico, sino lo que es extra bíblico, porque entendiendo los tiempos, entendiendo la cultura, entendiendo la sociología y la política de esos tiempos, entiendes más cómo es la Biblia y cómo son esos tiempos. Los soldados romanos eran infamosos, eran personas que muchos otros imperios hasta la fecha aprendían de ellos. Expertos en tortura, expertos en matar, eran personas fuertes. Incluso muchos teólogos dicen que cuando un tal romano centurión de estos se dio cuenta que Jesús ya no estaba en la tumba, se quería suicidar. ¿Por qué? Porque él vio antes cómo torturaban a los otros que se quedaban dormidos en el puesto. Hasta que el ángel le dijo, no te suicides, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero cuando en el libro de los Hechos, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pues mi punto que los soldados romanos eran personas que eran feroces, eran fieras, eran fuertes. Para mi gente de Guatemala eran mejor que los caiviles. Para los americanos eran mejor que los Marines. Eran soldados romanos, eran pesados. Y estos hombres que no le tenían miedo a la muerte, que eran expertos en tortura, fuertes, capacitados para la guerra, de miedo se quedaron como que se iban a morir. Qué tan bonito estaba el ángel entonces que les pasó eso. Cuando un ángel se le apareció a María, lo primero que le dice el ángel es, no te escames, no tengas miedo, le dice. ¿Por qué? Porque cuando se aparecen los ángeles de repente, hasta miedo te dan. No son cosas bonitas. Se pueden aparecer como cosas bonitas, pero su esencia
son cosas fuertes, son cosas así como las hace el Señor Dios. Entonces estos ángeles que son fuertes, que son sobrenaturales, que son múltiples, que son muchísimos, están a tu alcance, están a tus órdenes. Es solamente que tú tienes que empezar a hablar y activarlos con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo los vas a activar si no sabes absolutamente nada de la palabra de Dios? Te sabes más canciones de los Bukis que versículos cristianos. Todos se quedan calladitos. Pero pues vamos aprendiendo, ¿no? Voy a acabar con esto. ¿Alguien, qué bien, me ayudas a cerrar, por favor? Mateo 4. Y vamos a seguir hablando más de esto porque hay diferentes rangos de ángeles. Y no quiero hacer tanto una clase de angiología, ¿verdad? Sino que son cosas que yo creo básicas que cualquier cristiano, para ser efectivo en el reino, es necesario que la entiendamos, y para que tengamos también la bendición de Dios sobre nuestras vidas, es muy necesario que entiendamos esto. Aquí nos está hablando la palabra de Dios sobre la tentación de Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Van a haber partes en tu vida, familia, que a veces el mismo Dios te deja que entres a lugares en donde va a entrar la tentación a tu vida. Pero no hay ninguna batalla que el Señor te va a dejar que entres que no la ha ganado Él ya para ti. Es que no tengas miedo. Dice: durante 40 días y 40 noches, como lo hizo celebración, ayunó, o como lo va a hacer celebración, ayunó. Y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen. Parece que Jesús estaba sentado en esta prédica y escuchó al pastor Freddy Corona y dijo: el pastor Freddy dijo que habláramos la palabra de Dios. No se crean, ¿cómo creen? Él me enseñó a mí. Dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entiendan lo que está pasando aquí. El Señor Jesús está utilizando la clave, enseñándonos Él, por ejemplo. Él no necesitaba hacer nada de esto. Él es Dios, Él es Jesús, Él es el Dios hombre, el hombre Dios. Él es el soberano, Él es el poderoso. Él podía hacer cualquier cosa, pero para que yo aprendiera cómo despachar ángeles a mi vida, pasó por esto. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues escritos dicen las Escrituras. Hasta él mismo le dice la palabra de Dios: Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Jesús le contestó: las Escrituras también dicen: no pondrás a tu Padre Dios, no pondrás en prueba a tu Padre Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si solo te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás. Jesús le dice: porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Y el versículo 11 es clave en esto. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Por qué llegaron los ángeles? Les pregunto a ustedes. Los ángeles llegaron porque Jesús ejercitó esta clave de hablar la palabra de Dios y de reprender a Satanás. Es tu responsabilidad hablar la palabra de Dios sobre tu vida y reprender a Satanás. Y ángeles llegarán a tu vida. Los ángeles no llegan primero, solamente son obedientes cuando tú hablas la palabra de Dios. Y así como los ángeles son obedientes a la palabra de Dios, escúchame, los demonios son nada más y nada menos que ángeles caídos. Y trabajan igual, pero perversamente. Porque mientras los ángeles obedecen la palabra de Dios, los demonios obedecen las maldiciones que tú dices. Cuando dejas que la negatividad llegue a tu vida y empiezas a murmurar y empiezas a quejarte y empiezas a enfatizar todo lo malo en tu vida, haz de cuenta que estás despachando más demonios que vengan a destruir tu vida aún más. Yo declaro hoy que para eso en tu vida. Yo declaro hoy que con esta palabra que llegó a tu vida, mientras la palabra entra a tus corazones, tu vida es cambiada. Y ya no va a ser igual eso. Y tú vas a parar y vas a tener esa conciencia del Espíritu Santo. Te va a dar convicción de la justicia de la palabra de Dios. Y antes de que salga algo malo de tu vida, tú mismo te vas a decir:
calla en el nombre de Jesús. Y lo cancelas y empezarás a hablar palabra de Dios, empezarás a hablar versículos para despachar y activar y movilizar ángeles a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Levanten sus manitas conmigo y digan: Señor y Padre, perdóname, Señor, por haber despachado demonios antes. En este día, en esta noche, díganlo conmigo, en esta noche yo cancelo cualquier operación satánica sobre mi vida y declaro en el nombre de Jesús que ángeles vienen a mi vida a protegerme, a guiarme y a estar conmigo en donde yo esté. Te doy gracias, Señor Jesús, que con mi boca yo hago mi destino para bien y no para mal. En el nombre de Jesús. Toda celebración dice amén. Den la gloria a Dios. Amén. Declaro que ángeles están en tu vida siempre donde estés. Gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Gracias a Dios por sus preceptos y cosas buenas. Y es lo que te digo, yo no quiero que tú vengas a la iglesia a sentirte bien, a que yo te grite, a yo desearte un show. Yo te quiero abrir y relevar la verdad que Dios nos ha dejado en la palabra, la provisión que Dios nos da. Todo está aquí, vamos a tomarlo. Amén. Pues viene la hora de la hora. Amén. La hermana, como ustedes ya saben, está ella triunfando.